Hacer una introducción para que estuviéramos como medio nivelados en una aproximación a lo que son las neurociencias. Y en 8 días, Luciano y Salvador nos hablarán un poco bueno, y Javier, ustedes por favor me van corrigiendo cómo lo debo decir. Sé que estamos hablando de cibercriminalidad, cibercriminología, dijo Javier, y todo lo que tenga que ver con delitos cibernéticos y demás. ¿Sí? ¿Estoy bien en eso? Ok, vale. Sí, correcto. Bueno, entonces, el término de neurociencia realmente se introdujo, digamos, uno podría decir que no hace mucho tiempo, en 1960, y la idea fue en ese momento integrar muchas áreas de conocimiento para comprender un poco las estructuras y el funcionamiento del cerebro. Lo que ocurría para esa época es que todavía no contábamos con la tecnología que contamos hoy para poder acceder a esa información de lo que era el sistema nervioso. Eh, mm, Entre 1990 y el 2000, el presidente, fue un momento muy importante porque el presidente Barack Obama declaró la década del cerebro y en ese momento se invirtieron una gran cantidad de recursos, lo que permitió un gran avance de las neurociencias, y de ahí en adelante es que comenzamos a escuchar, digamos, las neurociencias aplicadas a muchos campos de conocimiento. Creo que un poco el problema que hemos tenido, y es algo con lo que, digamos, en la fundación hemos querido trabajar y ir en contra un poco de esto, es que el término neuro no significa, por ejemplo, cuando se habla de neuromarketing, no significa que haya no significa que haya un área de conocimiento, significa que hay una aplicación de las neurociencias a algo eh, que permite comprender para qué usamos las neurociencias en esos contextos. Una definición como muy amplia es que es un campo interdisciplinario que estudia la relación cerebro, conducta, cognición, emoción, buscando explicar las bases neuroanatómicas, neuroquímicas y neurofuncionales que subyacen a dicha relación desde la comprensión de los aspectos funcionales, estructurales, conductuales, evolutivos, computacionales, moleculares, celulares del sistema nervioso. Hoy también, digamos, se integra y es muy importante, digamos, no podemos comprender el estudio del sistema nervioso sin dos, digamos, grandes campos adicionales, la epigenética y el sistema endocrino. O sea, muchas veces hablamos de neurociencia como si solamente nos refiriéramos a lo que ocurre en el cerebro, pero, digamos, el sistema endocrino, ahí si quieres, Omar, me puedes ayudar un poquito para explicarlo más técnicamente. Es todo el conjunto de hormonas, digamos, que permiten y facilitan ciertos comportamientos, y al final les voy a poner un ejemplo de por qué es tan importante el sistema endocrino en esto que estamos intentando abordar. Y la epigenética, porque antes de la epigenética, digamos, no teníamos tan clara la importancia del contexto en el desarrollo, en la función del cerebro. Antes pensábamos, digamos, que el gran peso era la parte genética. Hoy sabemos que el contexto, la cultura, la sociedad, realmente son los que marcan un, un importante impacto en lo que es el cerebro. ¿Y por qué esto es importante? Porque habíamos dicho, se ha venido diciendo, sobre todo cuando las neurociencias se aplican al derecho, que hay un determinismo, digamos, biológico digamos, que influye sobre lo que conocemos como libre albedrío. Y la epigenética pues nos dice un poco que todo lo que somos, el contexto, es lo que nos va a ir diciendo lo que en realidad somos como personas. Omar, si quieres ahí. Claro que sí, Caro. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Entonces, añadiendo un poco o ampliando este punto del sistema neuroendocrinológico, perdón, pues engloba
todo el contexto corporal y fisiológico del cuerpo. Un eje muy importante que participa justamente en la conducta, la regulación metabólica y la integración, digamos, del pensamiento, el razonamiento y la acción corporal, pues lo que conocemos como el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Particularmente, este eje cobra mucha relevancia en estos ejemplos de conducta o de actitud que presentan las personas. Eh, ¿Por qué? Realmente el cerebro no es un sistema aislado realmente, sino que interactúa con otras glándulas y otros órganos del cuerpo, como en este caso puede ser la glándula suprarrenal, como ya lo mencionamos, el páncreas, el hígado, dado e incluso también ya sabemos que a años recientes se ha hablado de de esta dualidad que se llama brain-gut o cerebro-intestino, que particularmente ya se establece que incluso el sistema digestivo, particularmente el intestino delgado, tiene doble o triple cantidad de neuronas que incluso el cerebro. Y ya se habla que incluso quien regula el cerebro es el sistema digestivo. Entonces, en esta dualidad e interacción múltiple del cuerpo, pues se interactúa y se regula tanto del cerebro hacia las glándulas como de las glándulas al propio cerebro, ya sea en fenómenos como lo es el miedo, como lo es estrés, como lo es el hambre, como lo es el sueño. Entonces, en este mismo tenor, el entender el sistema neuroendocrinológico e incluso ya hay otra disciplina u otra rama que conocemos como la neuroinmunoendocrinología, que nos habla de la interacción que hay del sistema inmunológico con el sistema endocrino y el sistema nervioso. Porque como ya lo mencionaba, el cerebro o el sistema nervioso central no actúa de forma aislada regulando de forma holística todo el cuerpo, sino que hay una interacción, una regulación entre cada uno de ellos. Igual cuando Caro explique sobre este ejemplo, me gustaría también añadir referente a qué pasa con el estrés, qué pasa, por ejemplo, en el trastorno de estrés postraumático y esta interacción inmunológica, endocrinológica y de sistema nervioso central, solamente como poner en relieve esta interacción y lo que ocurre en cada uno de ellos. Muchas gracias, Caro. Continuamos No, contigo. a ti. Bueno, entonces, en realidad lo que nos interesa del estudio de la neurociencia es poder desde las neurociencias, integrando todo esto que hemos dicho, explicar procesos en los seres humanos como la toma de decisiones, como hoy es muy importante, por ejemplo, el tema de la conciencia, de dónde viene esa palabra conciencia, qué es eso de la conciencia. Un concepto que inclusive para los psicólogos es muy novedoso, que es el sentido de agencia, es que tanto conocimiento tenemos, que tanto creemos que somos dueños de lo que hacemos. Y hay una serie para eso, es que estudiamos todo el sistema nervioso. Mm. Como les había dicho, que es un campo interdisciplinario, pueden integrarse, hay muchas más de estas, pero estas son algunas de las que más, digamos, han aportado al campo de la neurociencia: la biología molecular y celular, la fisiología, la biomedicina, las ciencias del comportamiento, la psicología cognitiva, la ingeniería eléctrica, la informática y el campo de la inteligencia artificial. Cuando la neurociencia estudia la función del cerebro, lo hace en varios niveles, y yo puse algunos de los niveles, pero puede haber otros. El nivel molecular, el nivel, por ejemplo, genético, las redes celulares que hoy nos interesa tanto conocer, cómo se integran unas neuronas con otras, cómo se comunican unas neuronas con otras, la cognición, la emoción y el comportamiento. Y también incluye, bueno, ya esto se los dije, la neuroanatomía y demás. Dentro de digamos, de las subáreas de la neurociencia encontramos la neuroanatomía, que se dedica al estudio de la estructura del cerebro a nivel celular de los circuitos, la neuroquímica, la composición química del cerebro, sus lípidos y proteínas, como por ejemplo los neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, la neurofisiología, las propiedades bioeléctricas del cerebro. Y para eso, pues por eso es que más adelante hablaremos, por ejemplo, del electroencefalograma, y la neuropsicología, que estudia la organización y los sustratos neuronales del comportamiento, la emoción, la cognición y el comportamiento social.
Los principales métodos de estudio, digamos, la neurociencia, antes de la década del cerebro, digamos, lo que más hacía era tomar modelos animales para comprender un poco el funcionamiento del cerebro, estudiar personas que tuvieran algún tipo de daño o lesión cerebral para ver qué áreas del cerebro se habían alterado y cómo eso afectaba los cambios comportamentales, emocionales y demás. Y eran estos los dos principales métodos de estudio. Bueno, y el estudio del tejido humano cerebral post-mortem, porque pues no teníamos otra manera, realmente no teníamos acceso al cerebro en movimiento, no sabíamos qué pasaba mientras una persona estaba realizando una acción, estaba pensando, estaba tomando decisiones. Luego vienen los estudios genéticos. Esto se va integrando a través de estudios de revisiones sistemáticas y metaanálisis, estudios con neuroimagen que yo creo que es una de las técnicas, sobre todo las de neuroimagen funcional, que nos cambia mucho la manera de aproximarnos y de conocer el cerebro, los estudios psicofisiológicos y las evaluaciones neuropsicológicas. A partir de todo esto es que nosotros podemos conocer en realidad cuál es el papel del cerebro en el comportamiento. Creo que hay un miedo en muchas personas y es el hecho de que queramos todo llevarlo al cerebro. Entonces se habla de un reduccionismo, pero yo creo que los que estudiamos esto sabemos que no hay nada más complejo que esta integración del sistema neuro inmunoendocrinológico y que desafortunadamente si algo pasa, si algo se lesiona en este sistema, esto va a tener un impacto en lo que somos, en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que sentimos. Omar, no sé si sobre este aspecto quisieras completar algo más. Listo. Sí, justamente algo que hemos platicado y que hemos puesto en relieve en algunas otras pláticas es que si bien los estudios de neuroimagen o la neurociencia en sí nos ofrece una gran cantidad de herramientas para poder entender el comportamiento, pero hay que tener cuidado con esta palabra. Una cosa es entender y comprender qué es lo que pasa y otra cosa tratar de hacer apología o de justificar todo lo que tiene que ver con la conducta humana a través del cerebro, porque si bien el cerebro nos abre el panorama para saber qué interacciones hay, tanto correctas como, digamos, no comunes a lo que entenderíamos de la estadística, pero nos ofrece justamente esta posibilidad. Cuando hablamos entonces de neuroimagen, hay que tener cuidado, también hay que hablar de esta precaución o esta cautela al momento de utilizar o de analizar la información, porque si bien sabemos que los hallazgos o las características neuroanatómicas, por ejemplo, en una persona con depresión, en una persona con ansiedad, pero también lo traspolamos tal vez al ámbito forense, como puede ser una persona con una conducta antisocial, con alguna psicopatía, con alguna conducta o tendencia tal vez homicida o de agresor sexual, no quiere decir hasta el momento que es traspolable a toda la población. Es importante tomar en cuenta lo que conocemos, por ejemplo, en la población australiana, alemana, Inglaterra, Estados Unidos, y en primer lugar saber si esos hallazgos que estamos teniendo ahí son aplicables a nuestra población latinoamericana, porque puede ser que sea la misma, puede ser que sea diferente, o puede ser que encontremos otras cosas de importancia. Si bien nos sirven como un referente, tenemos que empezar a replicar estos estudios a nuestra población para saber si es útil o no eso que estamos comparando con la literatura internacional. Uno, dos, tener una casuística propia para entonces nosotros poder ofertar o utilizarla ya sea como un método de prueba en el ámbito forense, como una prueba diagnóstica, por ejemplo, o saber si definitivamente no es útil. Porque si bien sabemos esto que platicaba Caro de la epigenética, la variación genómica, por ejemplo, y por poner en relieve en México, en el estado de Oaxaca, un estudio que se hizo en Venter hace aproximadamente 8 años, se determinó que se tiene la mayor variabilidad genética en la población oaxaqueña, por ejemplo. Entonces quiere decir que tal vez estas modificaciones o estas variaciones genéticas pueden tener manifestaciones neuroanatómicas o funcionales diferentes. Entonces es importante poner en relieve. Pero lo que sí debemos tener claro es que la neuroimagen
reduce la subjetividad al momento de analizar cualquier proceso, ya sea hablando de una cuestión emocional, como ya mencioné, depresión o ansiedad, pero también para entender qué es lo que pasa en un cerebro con una conducta antisocial, con una conducta tal vez con tendencia homicida o con conducta violenta. Entonces hay que tener en relieve estos dos puntos. ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Es traspolable lo que ya conocemos? ¿Y en qué momento sí y en qué momento no utilizarlo? Porque recordemos que sea poco mucho son pruebas invasivas, hablando por ejemplo de radiación. Entonces es un pequeño preludio, ya lo ahondaremos en otras oportunidades, pero quería poner eso sobre relieve. Ujú. Y tal vez es bueno mencionar acá, y Cami, si quieres, te vas preparando para que nos expliques un poquito el tema de los estudios psicofisiológicos, y me acaba de dar cuenta que quedó mal escrito, qué pena. Es que, digamos, hoy lo que más nos interesa es el funcionamiento del cerebro más que la estructura. Hoy ya no nos importa si existe un lóbulo frontal, un lóbulo temporal, un lóbulo occipital, que es lo que la mayoría de personas conocen, sino cómo el cerebro, cómo las redes neuronales se integran e interactúan para producir comportamientos, conductas y demás. Por eso la neurociencia funcional, los estudios con neuroimagen funcional pueden ser tan importantes para lo que hacemos, pero además toda la parte psicofisiológica, que Cami es uno de los expertos en Colombia en este tema, em, porque nos permite conocer la actividad fisiológica eléctrica del cerebro, que también nos ayuda a explicar lo que pasa en nuestro cerebro mientras realizamos ciertas acciones. Cami, ¿quieres hablar eso un poquito de la parte psicofisiológica? Sí, buenos días para todos, buenas tardes, buenas noches. Ya, como estamos en varios lugares, no sé, ahí digo las varias para atinar alguna. Bueno, no sé si ya terminaste. De la parte psicofisiológica, estoy en la parte de los estudios de neurociencias, entonces quiero ahí que nos hables puntualmente de lo psicofisiológico. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces, pues en ese caso, si quieres, bueno, les voy comentando. Digamos que lo que dice la doctora Carolina es cierto, digamos que ha habido como un gran paso en esa tendencia, ¿no? Inicialmente, digamos que los estudios utilizando respuestas psicofisiológicas estuvo muy centrado en lo que era el análisis de las respuestas del sistema nervioso periférico, ¿no? Más que todo lo que tenía que ver con los indicadores cardiovasculares, con lo que tenía que ver con la respuesta galvánica de la piel, con lo que tenía que ver con la respiración, un poco, digamos que parte de la tradición pues poligráfica derivado pues de este tipo de estudios, ¿no? No obstante, digamos que ya con la llegada de las neuroimágenes empieza a dejarse a un lado, todavía obviamente los estudios con poligrafía todavía están presentes, son abundantes, ha mejorado inmensamente su calidad, a pesar de que en el contexto forense en diferentes países, pues digamos que el polígrafo es vetado para uso forense. Se utiliza, por ejemplo, en contextos más que todo a veces de selección de personal, de investigaciones muy internas, eh, en organizaciones, digamos, que trabajan con la justicia o que trabajan en seguridad. Digamos que ha empezado a dejarse a un lado esta parte de las medidas más que todo del sistema nervioso periférico, y lo que han centrado es en tratar de entender la estructura y el funcionamiento del cerebro. ¿Sí? Entonces, dentro de toda esta gama de alternativas, pues surgen instrumentos psicofisiológicos como el electroencefalograma, ¿no? Que lo que hace es darnos una medida de la actividad eléctrica cerebral. Surge, por ejemplo, la resonancia magnética funcional, que nos da también una muy buena impresión respecto a las áreas del cerebro que están relacionadas con determinadas actividades. Eh, digamos que en cuanto a la electroencefalografía, una de las bondades es que son un poco más accesibles, ¿sí? Digamos que no es tan costosa como una resonancia magnética funcional. Digamos que encontramos en el mercado alternativas que suelen ser mucho más viables, y que una de las ventajas de la electroencefalografía, aparte de esa viabilidad de costos, tiene que ver con la resolución temporal, es decir, nos da una muy buena información específicamente en el tiempo real sobre lo que está sucediendo en el cerebro, diferente a lo que, por ejemplo, da una resonancia magnética funcional,
que tiene una resolución más que todo es espacial, ¿no? Entonces es muy precisa respecto a las áreas del cerebro que están activándose en un momento determinado, pero de pronto no nos da una información tan precisa de lo que pasa en un momento real. Digamos que segundo a segundo, como hacer un seguimiento, digamos que eso no lo da. Entonces así se ha dado ese tipo de aspectos. Han surgido de pronto otros análisis que ya incluye en algunos resonadores, como por ejemplo el análisis de la concentración de hemoglobina, ¿cierto? Y de oxígeno en el cerebro, ¿no? Lo que antes se hacía con técnicas de espectroscopio. Y también han surgido otras, por ejemplo, en el contexto de detección de engaño, han surgido la cámara térmica. Los estudios no son muy abundantes, pero esa cámara térmica que se puso tan popular ahorita con el tema de la pandemia, se han utilizado, por ejemplo, el tema de detección del engaño y han mostrado, por ejemplo, cuestiones bastante interesantes sobre cómo cambia la temperatura corporal cuando las personas están relatando un hecho honesto y deshonesto. Y se han encontrado pues diferencias, al menos en la temperatura facial, respecto a este tipo de indicadores, ¿no? Encontramos uno que es el rastreo visual, ¿no? Es el eye tracker, donde podemos encontrar diferentes tipos de eye tracker. Unos eye tracker que están más, eh, digamos que su forma es como una barra de sonido y otro que es en forma de gafas. Lo que hace el eye tracker es rastrear realmente el comportamiento visual. Nos da unas medidas muy interesantes respecto, por ejemplo, a las fijaciones, dónde estamos mirando, cuánto tiempo duramos mirando cada uno de esos puntos, eh, cuánto nos demoramos en cambiar de punto a punto, nos da información sobre la dilatación pupilar, nos da información sobre los movimientos acádicos. Y dicho esto, pues eso se traduce pues en algunas operaciones o en algunos procesos cognitivos, por ejemplo, y psicológicos en general, ¿no? Por ejemplo, la dilatación pupilar ha estado muy asociado a temas de impacto emocional. Entonces, entre mayor dilatación pupilar que se aprecia en el eye tracker, pues se asume que el estímulo o la escena genera una mayor importancia, ¿no? Un mayor significado para esa persona y por tanto la dilatación pupilar va a tender a ser mucho más alta que cuando presentamos, por ejemplo, un estímulo neutral. El tema, por ejemplo, de los movimientos acádicos. El tema de los movimientos acádicos asociado con tareas de demanda cognitiva. Entre más difícil sea la tarea, por ejemplo, en el eye tracker, se va a poder evidenciar que esos movimientos acádicos realmente van a ser un poco más frecuentes a cuando hace una tarea realmente que sea exigente, demandante, a cuando hace una tarea, por ejemplo, que es un poco más sencilla, ¿no? Eh, el tema, por ejemplo, de las fijaciones y los puntos de fijación también están relacionados con procesos atencionales y motivacionales. Entre más tiempo, pues mira, es un estímulo, pues es un estímulo que posiblemente te interesa un poco más. Sin embargo, pues hay que tener un poco de cautela porque el comportamiento visual es un comportamiento que puede ser controlable. Es decir, yo puedo coger y si entiendo cuál es la dinámica del estudio, cuál es la dinámica pues, de la investigación de lo que estoy haciendo, pues mi comportamiento visual va a variar. ¿Sí? Entonces, si estoy utilizándolo, por ejemplo, en temas de publicidad, en temas de seguridad vial, pues el comportamiento visual posiblemente vaya a variar en los primeros 5 segundos y luego en el resto del experimento. Entonces, en el campo, por ejemplo, del engaño, si se quiere trabajar para identificar estímulos que la persona pues realmente conoce, así los quiera omitir, así quiera decir que no los conoce, se dice que es mejor tratar de mirar cuáles son los estímulos a los cuales fija su mirada en los momentos iniciales, porque después la persona va a comprender qué es lo que se busca con el estudio y va a tratar de omitir eso, ¿no? Tratar de evitar la mirada hacia esos puntos, esos estímulos que la persona entiende que es lo que se desea, ¿no? Entonces, digamos que ahorita hay una gran variedad respecto a esto, y pues tenemos ahí unas múltiples oportunidades. Digamos que hay algunas dificultades en cuanto a costos, dependiendo del instrumento que nosotros queramos hacer. Otras dificultades para poderlo aplicar, digamos que en los momentos de investigación, de acuerdo pues a la constitución política de cada país, pero usualmente ninguna persona está obligada a declarar en contra de sí mismo, ¿no? Entonces digamos que eso es una limitación a veces de hacer los estudios en contextos más reales. Gran parte de los estudios psicofisiológicos se hacen en contextos de laboratorio. Entonces, pues hay una gran necesidad ahí de buscar alternativas, de buscar formas para poderlos aplicar
y conocer un poco cómo es el comportamiento de la persona en determinadas tareas, en determinadas circunstancias, tratarlo de extrapolar un poco a los contextos, digamos, reales, que podamos nosotros realmente entender qué es lo que sucede, porque esa es la tendencia, ¿no? Saber un poco qué es lo que sucede en el cerebro asociado o en un momento determinado. Entonces, pues que digamos, hay grandes avances, pero todavía hay grandes retos a nivel legal, a nivel ético y a nivel pues también de práctico Económico. respecto a costos y económico y todo esto. Aunque Hoy, por ejemplo, el eye tracker y el electroencefalograma son accesibles, ¿no? sí, y pero no tanto para nosotros, digamos en otros países. Y hoy hace poco estuve averiguando uno que integra, hay varios que integran encefalografía y eye tracker, rastreo ocular. Esos pueden ser un poco más costosos, pero por ejemplo hoy hay electroencefalogramas que no necesitan. El electroencefalograma, para los que no saben, es como ese gorrito que tiene electrodos. Hoy hay unos como unos cascos que se ponen en el cerebro, en el cráneo, digamos, ¿no? Y no necesitan ni gel ni nada húmedo, que antes era tan incómodo para las personas, y además se conecta a las gafas para poder mirar el comportamiento visual. Esos son un poco más costosos, podrían estar alrededor, yo creo, la última vez que lo averigué estaba alrededor de los 70.000 $, como para que una moneda que todos podemos convertir rápidamente, que es como de los más costosos en términos psicofisiológicos. Y hay Ujú. otros un poco más económicos. Entonces voy a seguir, Cami, y luego volvemos a este tema, ¿vale? Listo, dale. Gracias. También creo que yo pensé cuáles eran como los puntos más relevantes. También quisiera contarles que la neurociencia, digamos, ha tenido varios intereses de estudio particulares. La neurociencia inicia sus estudios con el funcionamiento cognitivo, es decir, con la comprensión de la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, eh, y por eso el mayor desarrollo lo encontramos en un área que se llama neurociencia cognitiva. Pero luego comenzamos, y la razón era que era, digamos, el funcionamiento cognitivo era lo más fácil de ver y estudiar. Había otras cosas que realmente las desconocíamos, como la parte emocional, la parte afectiva. Aparece la neurociencia comportamental para estudiar un poco, por ejemplo, en lo que nos interesa a nosotros, los comportamientos agresivos, los comportamientos violentos. Y las dos que a mí más me gustan, que son la neurociencia social y la neurociencia afectiva. La neurociencia social eh, comienza por un interés en cómo nos relacionamos, cómo nos conectamos con otras personas, cómo se nos facilita la interacción social, partiendo del hecho de que somos seres sociales. Y vamos a ver esto más adelante, por qué es tan importante. Cómo podemos regular nuestro comportamiento a partir de las emociones de otros. Y esto tiene tanto de positivo como de negativo. Por ejemplo, es muy beneficioso para nuestro comportamiento social, prosocial, pero también resulta útil para el comportamiento antisocial. Por ejemplo, hoy se sabe que personas con comportamiento antisocial o con un diagnóstico de psicopatía, ah, se dice que son personas que son poco empáticas. Los nuevos estudios en neurociencia nos dicen no. Hay niveles de empatía que no son alcanzables por ellos, por ejemplo, poder copiar la emoción, pero hay otros niveles de empatía que son mucho más evolucionados en estas personas, y es la empatía cognitiva. Es decir, a ellos se les facilita mucho más poder entender si lo que están diciendo, haciendo, planeando, está siendo comprendido por la persona con la que interactúa. De ahí que si yo puedo percibir que el otro es fácilmente engañable porque es ingenuo, si yo soy un psicópata, voy a usar esa información para, digamos, vulnerar un derecho. De ahí que la neurociencia social nos esté cambiando un poco esa comprensión de cómo interactuamos con otros, cómo usamos la conducta de otros para gestionar nuestro propio comportamiento social.
Y la neurociencia afectiva, que claramente se ha interesado en comprender cómo se producen las emociones, cómo se regulan las emociones, cuáles son las emociones que aparecen en ciertos momentos. Y, por ejemplo, hoy en día, muy importante para nuestro campo es el estudio de la culpa y la vergüenza, que nos permiten identificar temas, por ejemplo, también de engaño. Yo no sé si, Omar, tú ahí quieres decir algo. Sí, justamente, y poniendo en relieve lo que ya hemos platicado, Caro, toda esta cuestión de la empatía, los vínculos que se pueden generar con la persona o de la persona hacia la sociedad, pues tiene una gran relevancia esto que platicábamos de la neuroanatomía, la neurofisiología, el funcionamiento propio del cerebro, porque si bien se habla hoy de esta teoría triple, que es cómo veo yo el entorno, cómo lo interpreto y lo traduzco dentro de mi cerebro, basado en el funcionamiento de mi cerebro, las experiencias, las memorias o los preceptos que tengo ya precargados en mi sistema y en consecuencia yo que manifiesto de regreso hacia la sociedad. Entonces, este trinomio de interacción de la conducta pues cobra mucho sentido desde el ámbito forense, el ámbito neuropsicológico e incluso en el ámbito psiquiátrico, porque si en alguno de estos tres puntos se ve afectado el qué, cómo veo, cómo percibo mi entorno, cómo traduzco estos efectos o estos mensajes que yo recibo de este y en consecuencia cómo lo manifiesto, pues invariablemente voy a tener algunas alteraciones en la conducta, en esta empatía psicosocial que nos comenta Caro, se pierde esta regulación. Y al perderse esta regulación, pues podemos encontrar entonces conductas atípicas como lo es una conducta agresiva, una conducta violenta, afectaciones del estado de ánimo como puede ser ansiedad, como puede ser depresión o padecimientos tan severos como puede ser psicosis o esquizofrenia. Entonces, el entendimiento de cómo funciona el cerebro, cómo afecta el medio ambiente a la forma en que el cerebro trabaja, como ya explicó anteriormente, epigenética, y cómo esto va a repercutir en la conducta, pues nos va a permitir entender tres preceptos importantes, que es la prevención. ¿Cómo evito yo que estos fenómenos o estos factores afecten este trinomio que les expliqué? Dos, en todo caso, el tratamiento. Cuando ya se presentó, ¿cómo voy a abordarlo para mejorar el funcionamiento, regresar, si fuese posible, al estado previo de esta alteración? O tercer punto, cuando ya tenemos afectaciones, hablando de una neurorehabilitación, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo lo voy a implementar para que estas afectaciones que ya presentó el cerebro pues tengan el menor impacto negativo en la calidad de vida de la persona y pues por obvias razones en la forma en que interactúa con su entorno, con su medio ambiente y con su núcleo social? Estos cuatro puntos que nos expone magníficamente Caro, pues nos habla de todo esto, cómo el entorno afecta al cerebro, cómo el cerebro interpreta el entorno y cómo este cerebro va a modificar la forma en que yo actúo en consecuencia a todo esto. Gracias. Aquí yo hago esta diferenciación porque cuando leemos estudios de neurociencias, la mayoría de estudios de neurociencias se hacen desde la neurociencia cognitiva. Es decir, sobre todo nos interesa mucho el tema de toma de decisiones, cómo planeamos, cómo gestionamos un proceso de toma de decisiones. Pero realmente el énfasis lo deberíamos hacer mucho más en en los estudios de neurociencia social. Más adelante yo encontré 2 o 3 estudios para que pudiéramos integrar los dos campos que estamos trabajando estas 2 semanas. Y es, dentro de la neurociencia social hay un grupo de conjunto de conocimientos que es, digamos, en lo que yo más me he especializado, que es la cognición social. Y es todos aquellos elementos que nos permiten interactuar con otros, que nos permiten, por ejemplo, lo que les decíamos y lo que les ha venido diciendo Camilo y Omar, frente, por ejemplo, al engaño. Entonces, yo me preguntaba qué tan fácil es a través del ciberespacio entender si alguien me quiere engañar con una información que me está enviando a través del correo electrónico, a través de una red social, porque ahí es más difícil ver la cara de la persona con la que interactúo.
Entonces, ¿cuál es la información de ahí que nos sirve para poder interactuar, para poder regular nuestro comportamiento? ¿Y qué emociones nos produce? Porque hay personas que pasan horas y horas en redes sociales. ¿Por qué nos ha generado tanta adicción esto? ¿Y cómo hacemos para poder filtrar información? Y esto no lo dirán ustedes más adelante, pero es como el interés de dividir estas como perspectivas en neurociencias. Yo no sé si hasta acá hay alguna pregunta, Salvador, Luciano, Javier, o los que estén aquí presentes sobre lo que llevamos hasta ahora, o más o menos está quedando como, obviamente esto es una aproximación a lo que son las neurociencias. Carolina, Omar y Camilo, nada, siento como que me están dando una cátedra, muy interesante todo y gracias ahí por los detalles. He estado digamos, estudiando, leyendo unas investigaciones que la semana que viene compartiré, sobre todo con temas de neurociencia. Por eso cuando hablaba Camilo, esto de lo que hace, digamos, lo visual, lo que capta, ahí vi puntualmente cómo el cerebro, bueno, a través del ojo capta imágenes y por un lapsus muy poco de tiempo. Y esa información también después, digamos, puede llegar a ser tomada como un elemento para después cómo lo interpreto, como decía Omar, cómo interpreto esa situación independientemente del contexto en el cual estaba y realizó una acción la persona, ¿no? Bueno, hay un montón de cuestiones que están muy buenas para seguir. Así que me encanta y gracias, Caro, por todo. Bueno, yo lo que veo, porque traté de leer también cosas de ciber, que no sé cómo sería la palabra grande. Eh, Cibercriminología lo podés definir como algo bien macro para ok, después bajarlo, listo. porque cibercriminalidad lo estás llevando mucho a una persona, a la Ok. criminalidad en sí. En cambio, cibercriminología ya lo abordas de un panorama mucho más amplio porque podés abordarlo, que después Javier lo puede explicar, con la cibercriminología educativa, con la cibercriminología desde el punto de vista de la prevención, desde el punto de vista ya de Mm, algo, entonces es mucho más macro, simplemente por eso. ok, la cibercriminología entonces. Y lo que vi es que realmente esto que queremos hacer es algo nuevo porque no hay muchos estudios. Realmente yo también traté de rastrear algunas cosas para ver qué de lo que yo quería decirles era importante y no hay tanta información. eh, pero sí me gusta hacer esta diferenciación para que cuando ustedes busquen estudios, eh, vean que probablemente están mirando más desde la neurociencia cognitiva y nos hace falta dar más énfasis en las otras neurociencias. Hay una que puede ser tal vez el punto de encuentro entre ustedes y nosotros, que sería la neurociencia computacional, que se ha definido como el campo interdisciplinario que estudia el desarrollo, la estructura, la fisiología, el procesamiento de la información y las capacidades cognitivas del sistema nervioso, pero cómo esto se ha usado, por ejemplo, en todo el tema de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, y cómo se ha usado para simular el funcionamiento del cerebro. Dicen que se estima que más o menos en 10 años, yo no sé si lo vamos a lograr tan fácil, pero dicen que en 10 años una máquina va a poder reemplazar todo lo que hace el cerebro. El tema es que para mí esos estudios dejan mucho de lado lo que ya les decía, el tema del conocimiento de la información social y emocional, que es lo que más maravillosamente nuestro cerebro procesa y que las máquinas difícilmente lo pueden hacer hasta ahora. Y al detectar, digamos, esos pequeños cambios emocionales, yo puedo ajustar fácilmente mi conducta, saber qué es lo que ha traído como de perjudicial, digamos, este tema de tratar de compartir información cuando uno no está pudiendo ver a las personas a la cara, porque uno no sabe si una persona está aburrida, interesada, confundida, que es lo que nos permite el cara a cara. Y por eso es que tenemos que usar otras herramientas tecnológicas para poderlo descubrir. Y ahí es donde creo que más adelante, cuando Camilo nos hable, el tema del análisis del lenguaje
va a ser súper importante porque ya a lo que nos dedicamos es a qué información compartimos en palabras a través de las redes. Y de todo esto, pues lo que nosotros, digamos, de todos estos campos, lo que hacemos es las neurociencias aplicadas a la criminología, que es donde yo creo que realmente ya más se van a unir la cibercriminología y las neurociencias, o lo que hemos llamado la neurocriminología. No me voy a detener ahí, solamente para mostrar que existe esta aplicación. Todo esto con un enfoque basado en evidencia, es decir, que todo lo que hagamos, el tema de prevención, el tema de intervención, se haga con herramientas, con estudios que ya nos hayan dado luces un poco hacia dónde dirigirnos, ya no estamos caminando tan a ciegas. Pero era muy importante lo que decía Omar al principio, y es que estos estudios también tienen sus limitaciones y desafortunadamente los mismos estudios a veces no muestran cuáles son esas limitaciones. Por eso lo presentan, los resultados los presentan o se usan, digamos, a veces en conferencias para vender, como, wow, hemos descubierto esto y esto es una causa-efecto directa. No es cierto. O sea, todos esos estudios tienen unas limitaciones y nuestra responsabilidad también es comprender esas limitaciones para saber hasta dónde podemos llegar con esa información. Esto es un poco como los niveles de evidencia científica que usamos. No los voy a presentar todos, pero para que podamos comprender que los estudios más básicos serían estudios con células y los más relevantes y los más importantes son aquellos de metaanálisis y revisiones sistemáticas. Para comprender muchos procesos que ya los hemos mencionado, pero yo aquí hice una lista de algunos de los que tal vez nos podrían servir más adelante si pensamos, por ejemplo, en alguna investigación. Es cómo procesamos información. Hoy el tema de procesamiento de información, que lo hemos dividido, gracias a Kahneman, en dos niveles, un procesamiento automático y un procesamiento controlado. ¿Qué información, por ejemplo, de la que vemos en el ciberespacio, la procesamos de manera rápida, de manera directa, sin mucho análisis? Y en qué sí nos podemos concentrar, pensar, analizar, que es cuando entra el procesamiento controlado, el procesamiento de información. Y esto se ha tomado obviamente de la informática y se ha pasado a cómo funciona el cerebro. Son los dos niveles más importantes en los que nuestro cerebro procesa información. Por ejemplo, cuando, unido a lo que decía un poco Camilo, por ejemplo, cuando vamos a hacer una investigación con el eye tracker o con el rastreo ocular, los primeros segundos nos están dando información de cómo estamos procesando información automática, sin pensar mucho la información que está ahí. Esa información que nos llama la atención de un espacio, de un espacio en internet, por ejemplo, de una red, es la que nos está diciendo, lo que está probablemente generando o novedad en la persona, o es algo que la persona ya conoce. De más o menos los 5 a 30 segundos en adelante, ya empieza a procesarse la información de manera automática, de manera controlada. Ya regulo, ya controlo más esa información, y por eso el estudio del procesamiento de información es tan interesante. Lo que les decía, la conciencia del sentido de agencia, la autorregulación, que tendría que ver en este caso, lo pensaba tanto en las víctimas de la cibercriminalidad como en los perpetradores de la cibercriminalidad, los procesos de toma de decisiones, la cognición social, el comportamiento dirigido a objetivos y la metacognición, que son digamos, los procesos más avanzados que estamos estudiando. Como, digamos, algunos estudios, y ahí que era donde decía el tema de la hormonal, como era importante, esos son 4 puntos que encontré en algunos estudios que yo creo que han sido los que ha revisado también Luciano. Los momentos del día en los que es más probable que las personas hagan clic en un correo electrónico falso se correlaciona estrechamente con las fluctuaciones naturales del cortisol. El cortisol es una hormona y hace parte del sistema endocrino, ya no solamente del sistema nervioso, también conocida como la hormona del estrés. Y este cortisol además se regula a lo largo del día de acuerdo con el ritmo circadiano, es decir, con las variaciones de luz durante el día.
Eh, y creo que ahí tenemos un campo interesante de estudio. También se sabe que una persona es mejor en la resolución de problemas o tareas analíticas por la mañana, que entre 8 y 10 veces es más probable que una persona haga clic en un mensaje de, ayer lo aprendí porque no tenía ni idea que era phishing. Me imagino que ustedes en 8 días nos profundizarán más eso, que en la tarde. Y, por ejemplo, lo importante que es medir los hábitos de seguridad que tienen las personas de acuerdo con el funcionamiento endocrinológico y del sistema nervioso, que es lo que nos va a aportar información, por ejemplo, para el tema de la prevención. ¿Qué momentos, por ejemplo, debería ser? Ya lo diré, ya lo trabajaremos entre todos. ¿En qué momento sería más importante aumentar la seguridad durante el día y y digamos, me imagino que porque están conectadas ciertas personas o algo, pero también tiene que ver con cómo el sistema nervioso y el sistema endocrino se modulan de acuerdo al ritmo circadiano. Esos son como resúmenes de 4 estudios que encontré que me parece que son importantes. Y aquí solamente los menciono para que luego los podamos revisar entre todos. Que tiene que ver con los estudios yo busqué palabras de cibercriminalidad, cibercrimen y demás, cruzados con resonancias magnéticas, con eye tracker, y entonces encontramos el estudio de los hábitos, y lo que más encontré, que yo creo que es Luciano lo que ha encontrado y lo que Camilo ha encontrado, el estudio de todo esto con el rastreo ocular. Ahí me mencioné. Este estudio, por ejemplo, dice que deberíamos responder 4 preguntas. ¿Cómo afecta la habituación las respuestas de los usuarios a los mensajes de seguridad? Porque a veces, a pesar de que aparecen mensajes de seguridad, las personas los ignoran. ¿Cuál es el impacto del estrés en la respuesta de los usuarios a los mensajes de seguridad? ¿Cómo influye el miedo en el procesamiento cognitivo de los mensajes de seguridad por parte de los usuarios? ¿Y cómo interrumpe la interferencia de doble tarea, por ejemplo, multitarea, el procesamiento cognitivo de los mensajes de seguridad? Es decir, deberíamos tener varios estímulos, un solo estímulo. Bueno, y este estudio, aunque es un estudio, es una publicación que no está publicada como en una revista todavía indexada hasta donde lo encontré, pero tiene como cosas muy interesantes. Otra vez un estudio con eye tracker, igual se los puedo compartir después. Por ejemplo, el uso de cómics para mejorar la ciberseguridad, y esto lo traigo a colación porque para el cerebro es muy importante aquello que lo motiva y aquello que lo emociona, y por eso usar, digamos, como imágenes, inclusive, yo ayer pensaba que inclusive los memes podrían funcionar muy bien en los temas de prevención, porque para el cerebro esa información corta, donde se mezclan pocas palabras y una imagen, eh, permite que el cerebro procese más rápido información que cuando doy instrucciones eternas, como tenga cuidado con esto, con esto, con esto, que nadie se lo lee. Cambio yo pensaba no encontré ningún estudio de memes, seguramente ustedes conocen algo, pero a mí se me ocurría que usar memes para el tema de ciberseguridad podría ser una buena estrategia con este estudio que me leí. Y encontré como dos líneas de investigación sobre neurociencia y seguridad usando la tecnología, la toma de decisiones y la detección de engaño. Lo puse ahí y les copié el link abajo como en la parte inferior. Cómo se está luchando, esto suena como un blog, pero me pareció interesante porque podría ser algo que podríamos revisar más adelante, es cómo se está luchando contra el cibercrimen con neurodiversidad, y hablaban mucho de la inclusión de personas con autismo, con rasgo del espectro autista, porque muchas de estas personas se fijan en elementos que los demás desatendemos. Y lo puse, parece un poco light, pero yo creo que en el fondo nos está dando una alerta de, por ejemplo, qué personas deberíamos tener trabajando con nosotros en esto, porque
como ignoran ciertos aspectos que nosotros no ignoramos, pueden prestar atención y centrarse sobre elementos realmente que ayuden a la protección. La interacción entre la cognición, el comportamiento y la ciberseguridad. Y entonces hablaban, aquí puse un resumen muy corto, de todos los delitos cibernéticos requieren de la actividad humana, y realmente el éxito de los ataques se debe en gran medida al factor humano, y ese factor humano se estudia hoy, digamos, con mayor complejidad y mayor objetividad desde las neurociencias, integrando lo que ya hablamos, tanto el sistema nervioso como el endocrino. Porque hoy yo creo que no podemos desconocer lo que decía Omar Felipe, como por ejemplo lo que comemos, el funcionamiento de nuestro estómago, está influyendo grandemente en las decisiones que tomamos. Igual también, por ejemplo, integramos se dice que tenemos como 3 cerebros, uno en la cabeza, uno en el corazón y uno en el estómago, integrado por algo que se llama el nervio vagal. Y de ahí que también tengamos que entender y estudiar tanto este nervio vago para poder comprender cómo las personas toman decisiones en estos espacios cibernéticos, digamos. Eso es por ahora. Voy a dejar a Camilo que nos explique, Cami, un poquito más el eye tracker, tal vez, y el look. No encontré ningún estudio, traté de buscarlo y al final dejamos 10 minuticos para que, una cosa muy corta, Cami, para que profundicemos en estas dos herramientas que desde las neurociencias creo que son las que más nos van a aportar información en este momento. No sé si tienes alguna presentación, lo vas a hablar. Si tienes presentación, te hago. Sí, tengo ahí algo, voy a Listo. hacerlo muy, Entonces te voy a hacer anfitrión muy para que. concreto. Bueno, Y listo. luego ya dejamos, traté de hacerlo lo más rápido, resumí las neurociencias en estas pocas diapositivas. Bueno, no sé si están viendo ya la Ya. pantalla. Ajá, ajá. Un segundito, quito esto por acá. Listo, perfecto. Pues bueno, como les mencionaba previamente, digamos que hay una gran variedad de, digamos que instrumentos psicofisiológicos utilizados. Uno de ellos, pues, es el eye tracker. Lo he trabajado pues, precisamente en dos campos. Un campo que tiene que ver más con la parte de educación. Nosotros en la universidad hicimos, por ejemplo, un estudio donde comparábamos las personas que tenían o habían tenido un buen desempeño en las pruebas Saber Pro con los que habían tenido un bajo desempeño. Son las pruebas de estado que se hacen una vez finalizan las carreras, ¿no? Entonces, y encontramos pues diferencias, ¿no? Y encontramos diferencias con el eye tracker, sobre todo en los tiempos de fijación. Realmente las personas que les había ido muy bien en esas pruebas de estado, se caracterizaban por tener mayores tiempos de fijación en el contexto y no tanto en las alternativas de respuesta. Es decir, lo que prima en ese caso para realmente una tarea de comprensión es eso, ¿no? Comprender exactamente qué es lo que se pide y no rápidamente como tratar de mirar claves en las alternativas o tratar de dilucidar cuál sería la correcta, sino realmente entender cuál es la instrucción que está detrás. Entonces encontramos ese tipo de aspectos bien interesantes y de hecho en la universidad se hicieron programas para mejorar el desempeño de las pruebas Saber Pro y en el siguiente semestre se logró un aumento pues significativo respecto a ese desempeño, ¿no? Eso con base en el eye tracker. También lo he utilizado en el tema de detección de engaño. En el tema de detección de engaño, digamos que las diferencias se dieron más que todo en hombres y mujeres, ¿sí? No tanto al momento de engañar, no tanto en el engaño en sí mismo de manera general, y encontrando algunas diferencias sobre todo eh, en los tiempos de fijación también, ¿no? Digamos que eso fue lo único realmente. eh, digamos que el tema del eye tracker es bastante interesante, se ha utilizado, digamos que muchísimo. Ahorita hay un tema que se está empezando a trabajar acá en Colombia y el tema, por ejemplo, de la seguridad vial, ¿no? Entonces, también se está utilizando mucho en cómo se deberían colocar las señales de tránsito, aunque esto pues tiene todo un estudio detrás, pero digamos que se está trabajando la parte del comportamiento, por ejemplo, del peatón y están empezando como a interesarse por incorporar estudios con eye tracker. El eye tracker, digamos que arroja bastante información. De hecho,
ahí hay trackers que pueden tener tasas de muestreo, es decir, datos por segundo en ese caso, es una medida más que todo de frecuencia, donde hay unos de 60 Hz, otros de 120 Hz, es decir, nos arroja, por ejemplo, 60 datos por segundo o 120 datos por segundo, es decir, arroja muchísima cantidad de información que nosotros podemos utilizar para poder comprender esos procesos psicológicos asociados a determinadas tareas, pero también podemos llegar a predecir ciertos comportamientos. Digamos que eso de manera general, y llamar la atención un poco y para hablar ya respecto al lenguaje, y es que en un estudio, por ejemplo, que se hizo en la universidad, que tuve la oportunidad de apoyar, que se hizo con víctimas de conflicto armado, se utilizaron diferentes medidas, se utilizaron respuestas psicofisiológicas, específicamente indicadores cardiovasculares, respiración y respuesta galvánica de la piel, y se cruzó también con medidas de lenguaje, ¿sí? Cuando nosotros hicimos el contraste para mirar cómo esas personas habían respondido a esas tres tipos de terapia que se ofrecían, tres tipos de tratamiento para atención de víctimas, eh, a través de la respuesta psicofisiológica no veíamos diferencias, no veíamos los cambios. Cuando miramos la parte del lenguaje, sí notamos las diferencias, ¿sí? Eso también me sucedió con el tema de la tesis doctoral mía. Las diferencias realmente estaban más marcadas y fue mucho más potente para detectar engaño y también para ayudar a explicar un poco ese comportamiento, el lenguaje más que las respuestas psicofisiológicas. Entonces, en esas dos experiencias uno puede decir que son importantes las respuestas psicofisiológicas, pero es necesario integrarlas con algo más, ¿sí? A veces podrían llegarse a quedar un poco cortas para lograr comprender la psicología detrás de determinados comportamientos. Entonces, en ese sentido surge una perspectiva bien interesante, dice el análisis del lenguaje, integrada, digamos que es bastante potente. Cuando uno habla de análisis del lenguaje, realmente uno se le ocurre solamente cuestiones más de corte cualitativo, ¿sí? Eso está muy relacionado a los inicios del análisis del lenguaje, que tiene sus inicios más o menos en el siglo XVI, XVII, donde estaban muy centrados la iglesia en identificar mensajes ocultos, inmorales, ¿no? Que atentaba como contra esas pautas de convivencia que querían imponer, ¿no? Sin embargo, a pesar de que esa ha sido toda la tradición o digamos que la prevalencia en análisis del lenguaje, más o menos después de finalizando la década de los 60, empieza a interesarse, a importarse un poco más sobre el análisis cuantitativo del lenguaje, ¿sí? Cómo el lenguaje también se puede llegar a contar, se puede llegar a cuantificar y cómo esto podría llegar a ser útil para la comprensión de la conducta, ¿no? Esto de analizar el lenguaje para comprender la conducta no es nada nuevo. Desde Aristóteles ya se decía, ¿no? De dime cómo habla y te diré cómo piensas, es decir, a partir del lenguaje yo puedo realmente entender cómo se expresa una persona, ¿no? Y y qué es cuáles son los procesos detrás de esas palabras, ¿no? Y no tanto relacionado con el contenido, sino con varios aspectos adicionales. Entonces, digamos que después de la década de los 60 y con la llegada de los ordenadores mucho más adelante, empieza a popularizarse este tipo de cosas y empiezan a hacerse análisis con diferentes software, digamos como el General Inquirer. Actualmente se utiliza mucho el Loop, también se puede utilizar cuestiones más de procesamiento del lenguaje natural. Digamos que hay varias alternativas para tratar de estructurar el lenguaje, es decir, devolverlo unos datos para analizar de manera ya cuantitativa especialmente. Mm, Decía ahorita la doctora Carolina respecto a mm, unos procesos automáticos, unos procesos controlados. En el lenguaje, digamos que también se puede ver eso. Lo que tiene que ver con el contenido de los relatos, con el contenido de lo que yo ofrezco en un momento determinado, está muy relacionado con procesos más controlables. Está muy relacionado con memoria más que todo declarativa. Esa memoria es bastante controlable y es decir que si nos centramos solamente en analizar lo que las personas dicen, el significado, el mensaje que quieren transmitir a partir de las palabras, pues eso es un poco más complejo por el tiempo que implica hacer ese tipo de análisis, pero también porque la información puede ser manipulable. Yo puedo decir hasta qué punto digo, hasta qué punto no digo, qué omito,
¿sí? Entonces, digamos que eso a nivel psicológico y a nivel legal, pues tiene bastantes implicaciones, ¿no? Eh, entonces, pues digamos que hay otras perspectivas que no se centran en la semántica del lenguaje, sino que se centra, por ejemplo, en la sintaxis del lenguaje. Es decir, la manera como yo estructuro cómo utilizo las palabras, ¿no? Cómo estructuro. Es diferente. Yo podría decir dos cosas muy similares, como por decir, no sé, Patricio, alcánzame la billetera que está en la mesa, o por decir, Patricio, serías tan amable de alcanzarme la billetera que está en la mesa. A partir de semántica, si uno hace un análisis de contenido, pues el significado podría ser muy similar. ¿Sí? La intención o lo que se quiere transmitir es muy similar, ¿no? Sin embargo, a partir del análisis del estilo lingüístico, sí se puede ver que el uso de las palabras es diferente. Entonces, digamos que ahí se basa el estilo lingüístico, no tanto en lo que se dice, sino en la forma como se dice. Y hay varios autores que comparten esto que les voy a decir, y es que realmente la forma como utilizamos las palabras da más información psicológica que lo que queremos transmitir a partir de estas. Entonces, dicho esto, eh, digamos que surge uno de los software que es el Look. Él hace un procesamiento automatizado de textos realmente en segundos. Uno podría analizar fácilmente un texto, digamos, de unas 200, 300 páginas, las podríamos analizar fácilmente en 1 minuto, 2 minutos, cosa que, digamos, haciéndole el análisis de contenido va a resultar extremadamente largo y complejo, y realmente nos va a aportar bastante información. Digamos que Luke trabaja con ese procesamiento automatizado y trabaja con base en unos diccionarios. Hay diccionarios que son generales, que clasifican las palabras de manera general en aspectos, digamos que básicos del lenguaje, otros aspectos más relacionados de procesos psicológicos, donde se destacan los procesos sociales, los procesos sensoperceptuales, los procesos cognitivos y los procesos afectivos emocionales. Digamos que se puede evidenciar a partir de las palabras este tipo de uso, y también se puede mirar algunos aspectos relacionados con la parte de eh, temporoespacial, las actividades temporoespaciales, y también hay algunos aspectos relacionados con oficios y aspectos personales. Entonces, da información, por ejemplo, de trabajo, de oficio, de religión, de sexo, de logro, en fin, digamos que de muchísimas cosas. Digamos que da una información bastante, bastante importante ahí respecto a, digamos, a las palabras que son transmitidas. Digamos que les mencionaba ahorita el tema de las víctimas y cómo el lenguaje fue más sensible que las respuestas psicofisiológicas para mirar los cambios, por ejemplo, a nivel de tratamiento, ¿sí? En ese caso. Entonces, mm, también se ha utilizado, por ejemplo, en testigos, les mencionaba creo que la vez pasada, un análisis en testigos de espectadores y testigos de referencia, y cómo las palabras que utilizan las personas que estuvieron presentes en un hecho son diferentes a las palabras que utilizan las personas que solamente escucharon de esto, ¿sí? Y uno encuentra cuestiones bien interesantes, ¿no? Uno pensaría que, por ejemplo, las palabras más de tipo emocional serían mucho más presentes en las personas que vivieron el hecho, pero realmente los estudios o lo que encontramos, y también se han encontrado en algunos otros, es que realmente las palabras emocionales son más características a lo largo, digamos que cuando ha pasado tiempo de ese hecho, son más características en los testigos de referencia que en los presenciales. Y eso se relaciona a esos procesos de significación, ¿no? De resignificación del hecho. Las personas cuando viven un hecho traumático, realmente hace pues un proceso de duelo, un proceso de resignificación, y lo que uno puede ver con el paso del tiempo es que empiezan a aparecer mayor cantidad de palabras más de tipo cognitivo, ¿sí? De reflexión, de introspección, y empiezan a disminuirse un poco más las palabras más de todo emocionales. Mientras que las personas que son testigos de referencia, por ejemplo, también empezamos a ver que se quedan con esa huella emocional del otro, ¿no? Por procesos de empatía, las personas siguen mencionando el hecho con las mismas palabras emocionales y muchas veces no hacen ese proceso de resignificación. Entonces, eso es capaz de detectarse a partir del uso del lenguaje. También digamos que hemos podido utilizar en mujeres víctimas de violencia física y psicológica. Y hemos encontrado obviamente diferencias, y eso nos permitiría orientar las investigaciones. No solamente el psicólogo o en aspecto, ya digamos que
participar en un proceso legal yo solamente en las fases finales, sino también en las fases iniciales. Entonces, en las fases iniciales podemos de alguna manera, a partir del lenguaje, podemos de alguna manera identificar en ese caso si es probable que esa víctima haya sufrido una violencia física o psicológica, y también, obviamente, si es probable que haya sido así tal cual, ¿sí? Si realmente concuerda, por ejemplo, con lo esperable en cuanto a procesos psicológicos, ¿no? Y uno puede ver ahí en esos dos tipos de víctimas, por ejemplo, que las personas víctimas de violencia psicológica, eh, digamos que fue mucho más frecuente las palabras de emociones, las palabras de impacto emocional, más que en las de violencia física. Y eso entonces muestra que realmente la violencia física, aunque el impacto pueda ser mucho más visible, ¿cierto? Posiblemente a largo plazo el impacto no va a ser tan grande como una violencia psicológica, ¿sí? Una violencia psicológica realmente se detecta a partir del lenguaje, que realmente deja su marca ahí. Entonces, digamos que es una perspectiva bastante interesante fuera de lo que nosotros tradicionalmente hacemos, porque como les decía, cuando uno piensa en el lenguaje, piensa solamente en aspectos cualitativos, como análisis de contenido, que está centrado en la semántica de la semántica del lenguaje, o análisis de discurso, que está centrado en la pragmática del lenguaje, es decir, en la intención que tiene el lenguaje, pero existe el estilo lingüístico que se enfoca en las palabras, en todas las palabras, en hacer conteo de las palabras, en clasificar las palabras. Y también existe otra metodología más de corte francesa, el estilo lingüístico más de corte americano, donde también hay una perspectiva más que todo cuantitativa y donde uno tiene en cuenta las palabras, los lemas, que tienen que ver con esas palabras que tienen un prefijo similar, por ejemplo, como com, C-O-M, eso es un lema, porque con com yo podría decir comunicar, comunico, comunicación, comunicando. Utilizamos las palabras, los lemas y los segmentos, que tienen que ver con secuencias de palabras llenas, es decir, pronombres, verbos y demás, y de alguna manera también nos permite hacer un análisis cuantitativo del lenguaje que en última, digamos que ofrece unas ventajas, ¿no? En cuanto a la objetividad, en cuanto a la agilidad, en cuanto a la información psicológica que ofrece en comparación, por ejemplo, con un análisis de contenido, porque realmente nos puede arrojar bastante información, obviamente, pero realmente se puede quedar un poco corto en aspectos psicológicos que muchas veces interesa para leer detrás de las palabras. Obviamente tiene sus falencias, y ahorita cuando hablaban de la parte concreta, ¿no? En algunas personas digamos que dentro del espectro autista, también digamos que el estilo lingüístico y algunos modelos de inteligencia artificial también digamos que carecen de eso, ¿no? Pueden ser muy hábiles para reproducir textos, para, digamos que analizar información, pero se quedan muy cortos en hacer una adecuada interpretación de lo que está sucediendo. Entonces, en leer en esas señales sociales, como decía la doctora Carolina, durante la interacción. Entonces, digamos que el estilo lingüístico también, digamos que se le dificulta un poco a veces entender un poco el doble sentido, el sarcasmo, ¿cierto? El contexto del uso de las palabras, pero pues digamos que eso nos lleva a la conclusión de que pues todo tiene sus limitaciones, todo tiene sus falencias. Es importante utilizar ese análisis cuantitativo complementado con un análisis cualitativo para enriquecer un poco más esa interpretación, ¿sí? Ese contexto que tenemos, y si lo podemos sumar a un análisis en cuanto a respuestas psicofisiológicas, pues podríamos tener una información muy precisa de esos procesos psicológicos, porque podríamos entender qué estructuras, qué es lo que está pasando en el cerebro, pero también qué es lo que está y cómo eso concuerda con lo que yo estoy transmitiendo a partir del lenguaje. Bueno, pues eso era así como rápidamente lo que querías comentarles. Bueno, Muchísimas gracias. muchas No sé gracias. si tengan alguna pregunta. Bueno, ahora sí creo que podemos dejar un espacio chiquito de 5 o 10 minutos para hacer preguntas o comentarios, y si no, pues ya nos veríamos en 8 días. Bien, me parece tremendamente interesante el abordaje de la reunión de hoy, muy temprana para ustedes. Si les sirve de alivio, por aquí también estamos durmiendo poco y soñando mucho.
sobre todo en lo que entrelaza con diferentes informaciones que ya tenemos como constantes. Si nos basamos, por ejemplo, en estudios desde aproximadamente, pues desde el 1923, etcétera, en adelante, por ejemplo, a colación de los memes que han comentado, porque es un tema de extrema actualidad, ya lo tenemos con los estudios de las octavillas y de la propaganda en periodos de guerra, desde la Primera hasta la Segunda Guerra Mundial, que es donde tuvo el periodo más álgido en la utilización de estos medios de comunicación y que es comparable en algunos términos con los memes, los cuales están también siendo utilizados incluso para desestabilizar o tratar de infoxicar a la ciudadanía o a personas más vulnerables como niñas, niños y adolescentes bueno, que vienen utilizando mucho este tipo de canales a través de foros o por WhatsApp como medio de comunicación que tenemos ya establecido en la sociedad y bien es cierto ahí, punto de coincidencia con ustedes, de que no hay muchos estudios lo que respecta a los memes en sí. Sí que a propaganda de guerra, por ejemplo, utilizada como octavillas, pero a los memes en sí como warfare, o sea, como medios de utilización de influencia, sería interesante ampliar. Sí que hay alguno por ahí puntualmente, pero no un estudio científico o excesivamente exhaustivo, sí que como medios de comunicación o como impacto de Internet. Me parece extremadamente interesante en esta cuestión. Y en general, bueno, simplemente pues comentarles que sí que veo un binomio de trabajo que se puede ir entrelazando bajo el expertise de cada uno de nosotros o de las áreas que llevamos, tanto por la parte de la criminología en sí, con el input de la cibercriminología, como de la parte también científica por parte, pues en mi caso, que soy analista informático forense. O sea que sí que veo bastante interesante estas cuestiones y la ingeniería social como tal, que es el principal vector de ataque utilizado a las víctimas por parte del victimario, también me resulta muy, muy interesante. Era por referir algunas cosas y que vean que estoy atento, que aunque no tuviera la cámara, que no me he dormido ni nada. Vale, Luciano. Luciano dice que se está despidiendo porque tiene... Listo, nos vemos el lunes, Luciano. Y pues muchas gracias, Salvador. Yo creo que este primer panorama nos va permitiendo. Yo ahí pensaba, por ejemplo, rápidamente con lo que decía Camilo, estas diferencias entre todos los mensajes que ahora está aportando el GT con los que construye realmente una persona. Y yo creo que ahí, por ejemplo, con una cosa como el look, podríamos hacer un estudio muy interesante para poder diferenciar, porque se está usando este GT para temas también que pueden ser muy perjudiciales para las personas. Puede ayudar mucho, pero también se está dando información que como no es sensible emocionalmente y socialmente, podría generar también, ya hemos visto este hombre que estuvo chateando 15 días y terminó suicidándose con una Sí. inteligencia artificial, ¿no? Entonces, y estas diferencias, lo que tú decías, por ejemplo, que es una de las cosas que Salvador trabaja como la perspectiva de género en el tema de la cibercriminología, con lo que tú dices del look, viendo un poco cómo lo vamos uniendo a estas diferencias entre hombres y mujeres, por ejemplo, al escribir, que esto tú, Salvador, como analista informático forense, pues lo debes tener. No sé si tú usas el análisis lingüístico del que habló Camilo, el LUC, pero creo que ahí podemos hacer cosas que son bien interesantes y que son de las neurociencias porque nos permiten acceder un poco al cerebro de una manera indirecta. No lo podemos hacer directamente, pero de una manera indirecta. Entonces, mientras hablaban, yo ahí pensaba hacia dónde podemos avanzar, qué podemos unir. Falta que ustedes en 8 días nos den su información para ya luego hacer una integración más formal de estos temas, donde ya inclusive podríamos llegar a ser hasta pioneros, porque ya buscando mucha información, pues esto está por explorarse, por estudiarse.
¿Mm? Entonces, bueno, no sé, Javier, si quieres comentar, a Salvador, no sé si quieres comentar algo más, Javier. Bueno, sí, no, coincido, les agradezco muchísimo, coincido con Luciano, con Salvador. Muy importante la información que nos han brindado hoy, realmente el potencial es enorme, coincido contigo, Carolina, de que está todo por avanzar en estas áreas, el aporte de las neurociencias, tanto para en el caso, creo yo, de la cibercriminología, como dijo Luciano, como dijo Salvador, es tremendo el potencial, el aporte que las neurociencias pueden hacer. Pensaba en los casos en los que uno tiene que trabajar tratando de analizar a los autores, y ni hablar cuando se trata de trabajar con las víctimas de todo este espectro de hechos violentos y criminales que se producen en el ciberespacio. No hay hay mucha experiencia desde las ciencias como la de Salvador, desde las ciencias informáticas, mucho conocimiento, pero muy pocos desde el punto de vista de los aspectos blandos, digamos, como es la parte psicológica, como son las neurociencias, y todo eso yo creo que debe ser trabajado, es una necesidad, ¿no? Más con la irrupción de la inteligencia artificial, como mencionaste recién, Carolina. Así que veo mucho potencial, yo estoy muy feliz de pertenecer a este grupo. Así que bueno, voy a tratar ahora nos vamos a reunir con Salvador y con Luciano para tratar de todas estas ideas y darles toda esta información en la próxima reunión. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, entonces nos veremos en 8 días. Para los que quieran unirse, los que están hoy, bienvenidos. Y como les decía al principio, lo que queremos es mirar desde ya la perspectiva de ellos que trabajan en el tema de cibercriminología, cómo podemos aportar desde las neurociencias, ir desarrollando investigaciones, pero además impactar, como decía Salvador, hace 8 días, digamos ya a nivel de prevención y demás, Naciones Unidas y demás, pero tenemos que hacerlo con información basada en la evidencia que nos podría aportar la neurociencia y de todo el tema que ustedes trabajan. Pues nada, muchas gracias, bonito día para todos. Gracias. Gracias por madrugar. Bueno, muchas gracias. Gracias Muy por bien, hasta luego. el apoyo, Con- gracias Con Omar, mucho como gusto. siempre, y por estar ahí. Un abrazo Hasta y buen luego. día. Venga, Bueno, chao, igualmente. chao, chao, Feliz chao, día. chao, Chao. Feliz día. chao. Chao. Gracias.